Bien, ya estamos grabando la segunda parte de la clase que tiene que ver con romanticismo. Al igual que la parte del ensayo, tienen apuntes. La diferencia en este caso, que lo que yo hice fue subirles 5 imágenes de carillas de un manual donde desarrolla lo que es la historia del romanticismo en Argentina, retoma algunos elementos a nivel europeo y después menciona distintos autores que hacia la primera mitad del siglo XIX y especialmente, bueno, llegando hacia el final de esa primera mitad del siglo XIX, se fueron produciendo distintos textos literarios basándose en las ideas del romanticismo. El texto es bastante sencillo, si bien son 5 carillas, se lee rápido. Van a encontrarse con que primero cuenta un poco de la historia, sobre la historia general del romanticismo y cómo el romanticismo impactó en el ámbito de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y hace un contexto también internacional, porque es interesante poder pensar en qué gobiernos se estaban desarrollando en Argentina y de qué manera los intelectuales, porque vamos a pensar en términos de intelectuales más allá de escritores, los intelectuales tomaban una posición ideológica y política determinada y discutían con esos gobiernos. Entre ellos se van a encontrar con 2 autores principales, que son los que yo les pido que lean unos textos. Uno es Esteban Echeverría, que escribió La Cautiva, El Matadero y otros textos, y después tenemos a Domingo Faustino Sarmiento, que es conocido con el nombre bajo el nombre de El Padre de la Escuela, pero también discutió en ese momento la identidad nacional que se pretendía construir. Y tanto Echeverría, Sarmiento, como Alberdi, que es otro de los autores, van a estar discutiendo con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Piensen que en ese momento el Estado Nacional, como lo conocemos hoy en día, no existía. Hoy no existía, en ese momento no existía Argentina, que tenía toda la estructura territorial. Piensen que en 1810 fue la Revolución de Mayo, seguimos de algún modo vinculados a España y 6 años después se da la declaración de la independencia, que logramos autonomizarnos de la presión del rey de aceptar las decisiones del rey. ¿Bien? Y empezaron a darse distintas formas de gobierno que fueron medio improvisadas algunas, otras que lograron sus frutos. En 1826 asume el gobierno a nivel presidencial Rivadavia, pero que se daba en el país una disputa. O sea, teníamos por un lado Buenos Aires, que tenía un puerto que condicionaba el acceso a los demás mercados del país, y el resto de las provincias, principalmente concentradas en el noroeste, es decir, Tucumán, San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy, eran provincias que disputaban. ¿Por qué? Porque piensen que si el puerto estaba en Buenos Aires y tenía que llegar a las provincias que estaban acá, si la mercadería no pasaba por Buenos Aires, no podía llegar a las provincias. Bueno, el resto de las provincias, en esa época aparecen lo que son los caudillos, aparece el Chacho Peñalosa, aparece López, aparece Facundo Quiroga. ¿A qué le vamos a llamar los caudillos? Son referentes provinciales que estaban en el interior del país y resistían a esta idea de que Buenos Aires tomara las decisiones a nivel nacional en cuanto a aspectos económicos principalmente, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi puerto y freno el ingreso de las mercaderías que vienen de Europa, en ese contexto venía mucho de Inglaterra, si yo freno las mercaderías que empiezan a llegar, las manufacturas que llegan de la industria de Europa, y digo, bueno, no pueden llegar al resto del país, o empiezo a poner impuestos, y otra manera es, lo que produce el país tiene que pasar sí o sí por Buenos Aires, y entonces yo hago retenciones, es decir, me quedo con una parte, pongo impuestos. Bueno, lógicamente las provincias están en desventaja. Y ahí aparecen estos caudillos que empiezan a decir, no, pará, yo quiero participar en igualdad de condiciones. Y ahí se da la disputa. ¿La disputa entre qué? Entre 2 frentes. Y eso tiene que ver con una de las consignas que yo les planteaba en el trabajo. ¿Cuáles son las facciones que se están enfrentando? Y esas 2 facciones son, por un lado, los unitarios, que son los que están en Buenos Aires principalmente, y que quieren garantizar la dominación, la centralización del poder en Buenos Aires,
vamos a decir como provincia, pero en realidad en ese momento tampoco funcionaba como provincia, vamos a llamarle la zona de Buenos Aires, que querían seguir dominando el puerto y todas las políticas económicas a nivel nacional. Es decir, que por ahí pasaran todas las decisiones. Y el resto de las provincias no quería eso. Quería que se democratizara de algún modo las decisiones políticas y económicas, entonces la otra facción se llaman los federales. Así que tenemos unos que proponían centralizar el poder en Buenos Aires y otros, los federales, que planteaban federalizar ese poder, o sea que participara el resto del país. Que esté distribuido. Exactamente, que esté distribuido. Piensen en una situación, cuando yo lo que les propuse no es leer todo el Matadero, porque para no agobiarlos con tantas lecturas, lo que yo les dejé fue un video, que es la narración que hace Mario Pasic en 15 minutos, se evitan de leerlo y pueden ver un video que él lo va narrando oralmente con imágenes animadas que apoyan. En el Matadero lo que sucede es que se encuentran un unitario que viene a caballo, con federales. Lo interesante es que en ese momento, aparte del gobierno, el presidente era Bernardino Rivadavia, había un gobernador. El gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que tenía un gran poder porque concentraba las decisiones económicas del país, era Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel de Rosas tenía una particularidad. Si bien estaba en Buenos Aires, era federal. Entonces, él consideraba que tenía que tener una vinculación con el resto de las provincias y democratizar el puerto de Buenos Aires. Las élites o la oligarquía argentina, los grandes terratenientes de Buenos Aires, que querían tener ventajas sobre el puerto, se resistían, y en particular los intelectuales. Y ahí empieza la disputa. Unitarios como intelectuales, como civilizados, federales como caudillos, indios, bárbaros. Y ahí empiezan a confrontarse. Cuando vean el video de El Matadero, se van a dar cuenta cómo Esteban Echeverría trata de representar a los federales como una horda, como brutos, como animales salvajes que atacan y de algún modo hasta se comen al unitario, al pobre unitario que es víctima de las fauces de los federales. Lo que está tratando de hacer acá, sí, Nati. Que es interesante que vean también que esto de civilización-barbarie genera una dicotomía, es decir, dos posturas fuertemente encontradas, en oposición, contrarias, que después es que va a asignar nuestra historia y también nuestra literatura, ¿sí? Fíjense que los argentinos en general en nuestra cultura es todo blanco o negro. O somos Boca o somos River, o somos peronistas o somos macristas, o somos no a la mina, sí a la mina. Empecémoslo a encontrar esto de esta dicotomía, ¿no? Estas dos ideas encontradas en nuestra cultura popular y local, nacional también, ¿no? Como para que empiecen a entender un poco este concepto de estas dos posturas que están tan encontradas y que van surcando toda nuestra historia y toda nuestra idiosincrasia, es decir, toda nuestra forma de ser como argentinos. Tal cual. Piensen que de todo este contexto pasaron 200 años y la disputa entre porteños y el resto de los provincianos sigue exactamente de la misma manera, Sí. poco ha cambiado. La cuestión estaba, digamos, lo que planteaban los unitarios, lo que planteaban estos intelectuales del romanticismo, un segundito, que se me trabó algo acá, lo que planteaban los intelectuales del romanticismo, tenían un problema interno ellos. Ellos tenían como una cuestión que no les ayudaba a resolver una problemática. ¿Por qué? Porque el romanticismo que traen de Europa, lo que planteaba era defender lo subjetivo, defender los sentimientos internos, defender lo local, el folclore. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando Alberdi, cuando Echeverría, cuando Sarmiento viajan a Europa y empiezan a apropiarse de esos elementos, en Alemania o en Francia, y vuelven acá, se dan cuenta de que si bien nos hemos independizado de España, la cultura que estamos empezando a crear está muy atada a esa colonia hispánica, a esa colonia de los reyes. Y nosotros tenemos que liberarnos de eso. Lo que van a decir es que estos caudillos
están como muy acostumbrados a esta cuestión más conservadora que atrasa. Y en cambio viene Sarmiento con ideas que pretende innovar y dice, no, vamos a transformar la sociedad. Todo lo que nosotros teníamos con España, todo lo que trata de defender los caudillos y las provincias, es lo bárbaro, lo atrasado, lo conservador. La ganadería, por ejemplo, Rosas era un ganadero. Entonces Sarmiento decía, si bien Rosas está educado por la Buenos Aires culta, sigue estando vinculado a lo que era la ganadería. ¿Y cuál es el problema que tiene la ganadería? Digo, para tomar un ejemplo. El problema que tiene la ganadería son vagos. Esa es la idea que plantea Sarmiento. El ganadero es vago. ¿Por qué? ¿Qué hace? Pone un cerco, delimita el territorio, pone a los animales y ¡pum! Que vivan ahí y que coman. Y utilizan grandes extensiones. El problema es que no hace una producción intensiva. Cuando hablamos de extensiva, hablamos de cubrir grandes territorios, o una producción intensiva es, por ejemplo, la agricultura. Él lo que va a plantear es, no, tenemos que aprovechar y trabajar, producir. Él va a decir que el criollo, el indio, el gaucho, son todos vagos. Nosotros tenemos que lograr hacer que el argentino trabaje. ¿Y quién es el trabajador en Argentina? El inmigrante europeo. Entonces va a insistir que la forma de civilizar a la sociedad argentina es trayendo inmigrantes. Lo mismo va a decir, por ejemplo, Alberdi. Piensen que Alberdi lo que planteaba era poblar es civilizar a la sociedad. Logremos desarrollar al país civilizándola. ¿Y cómo hacemos? Trayendo gente de afuera. Y ahí aparece de vuelta la problemática. Entonces siempre está entre... A ver, esperen un segundito. ¿Quién es Niga? Niga. Niga no es nuestro, me parece. Ahí está. Niga. Bueno, desconozco quién es Niga y no se ha presentado. Así que lo voy a sacar de la reunión. Estaba pasando un video que no correspondía. Un segundito, ¿eh? Retirar. Sí. Retirar de la reunión. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a lo que nos interesa aquí. Entonces, el ejemplo que nosotros planteábamos de la situación con el matadero de Esteban Echeverría plantea esta disputa. Después, una disputa similar es la que va a plantear en el caso de Sarmiento con Facundo. Facundo es Facundo Quiroga, y Facundo Quiroga es uno de los caudillos que estaba en el interior. En este caso había nacido en La Rioja, pero después también tuvo presencia en San Juan, tuvo presencia en Córdoba y demás. En pleno gobierno de Juan Manuel de Rosas, Sarmiento se va exiliado a Chile. ¿Por qué? Porque era perseguido por la Mazorca. ¿Qué es la Mazorca? La Mazorca era la policía que comandaba Juan Manuel de Rosas para perseguir a quien no estaba de acuerdo con su régimen. Lo que obligaba a Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, era que todas las personas federales llevaran una divisa rojo punzó. Entonces, como que tenían, imagínense como una escarapela, pero bueno, una cinta roja que identificaba. Yo tengo la cinta roja, entonces soy federal y no me va a pasar nada. Bueno, en el caso del matadero, ese es el problema. El unitario que llega al matadero, que está justo en el límite, en la periferia de Buenos Aires, llega el unitario y no tenía la divisa rojo punzó. Automáticamente lo identifican y bueno, pasa todo lo que relata el cuento. Y ahí lo que trata de hacer Echeverría en ese caso y Sarmiento con Facundo es de representar a ese otro, al federal, de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque yo directamente podría escribir un texto, un ensayo, volviendo a lo que charlábamos antes, diciendo todos los problemas que nos trae a los argentinos los federales. Todo lo que representan, el atraso, el conservadurismo,
los brutos que son, la ignorancia, la vagancia que tienen. Y ahí meto adentro de la misma bolsa a indios, a criollos, a caudillos, todos son bárbaros. ¿Bien? Yo podría atacarlos directamente, pero ellos en lugar de hacer eso recurren a la literatura que combinan con la ficción, con el ensayo, con la autobiografía, con experiencias propias y hablan de una historia, ya sea del Matadero o de la historia de Facundo Quiroga, para describirlos, para hablar sobre estos personajes y lógicamente para cuestionarlos y para criticarlos. Acá van a tener, yo les decía, en los apuntes van a tener parte de la historia del romanticismo en Argentina, van a tener esta disputa entre unitarios y federales y el rol que tuvo Rosas en ese contexto. En los apuntes hablan tanto de Echeverría como de Sarmiento y de su relación con el romanticismo europeo, y habla un poco de cómo se presenta el Matadero, si puede ser un relato costumbrista o no. Después lo compara y lo relaciona con el relato que hace Sarmiento sobre Facundo Quiroga, y después cómo cómo Sarmiento, esto que planteaba Nati hace un rato, porque Sarmiento no dice civilización o barbarie. Sarmiento dice civilización y barbarie. Él lo que está viendo es que la civilización y la barbarie están conviviendo. Bueno, ¿cómo es esa convivencia? Lo muestra el Matadero. Esa convivencia es una convivencia violenta, pero no porque el civilizado sea violento, sino porque el bárbaro es violento. Y entonces tenemos que civilizar a ese bárbaro, y después Sarmiento, años más tarde, va como presidente y como experto en el área de educación, va a decretar, por ejemplo, la ley de educación que va a garantizar la formación homogénea para toda la población argentina. Bueno, como dice Nati, esto que ya lleva más de 200 años en nuestro país, se continúa hasta el día de hoy. Entre quienes son brutos y no saben y no son instruidos y no tienen cultura, frente a los que han podido estudiar, a los que han podido aprender, a los que se han podido formar. Un ejemplo concreto para que lo noten cuando vayan a leer para el trabajo práctico de Facundo, hay un punto que hay una parte en la que él hace una frase y la escribe en una piedra en idioma francés, en lengua francesa. ¿Qué es lo interesante de esto? Que aparte de afirmar ahí que dice las ideas no se matan, no solamente está diciendo las ideas no se matan, o sea, a los intelectuales no nos van a matar las ideas, sino que aparte está describiendo en un idioma que los brutos, que el bárbaro, no saben entender. Entonces, ¿a quién les está hablando? A los que saben y a los que deciden a nivel nacional cuáles son las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas educativas. De vuelta, en el romanticismo todo el tiempo está confrontándose las dos ideologías, dos posturas políticas, y tomamos de ejemplo dos de las obras más importantes. Podríamos haber tomado otras. En el trabajo que yo les pido del El Matadero, yo les pido que vean esa narración de Mario Pasic y después lean un texto que no es muy largo, que se llama El Otro en el Matadero. En ese texto lo que van a encontrar es un análisis que hace Diana Werskovich. Diana lo que plantea es, yo después de leer el Matadero me doy cuenta que lo que está haciendo Esteban Echeverría es describir, más que hablar de los unitarios, es decir, más que hablar de sí mismos, está hablando del otro. Y ese otro es el otro federal. Entonces lo describe con una serie de características. Y yo lo que les pido como consignas es, ¿cuáles son esas características que tiene ese otro federal? ¿Cómo describe al gobierno de Rosas y qué estrategias o políticas pone el gobierno de Rosas en práctica? Por ejemplo, la propaganda es una de las herramientas, la mazorca es otra, la divisa rojo punzó. ¿Cuáles son los miedos de la época? Que está directamente relacionado con esta situación, esta amenaza de los federales. ¿Y cuáles son las facciones que se enfrentan? Las facciones que se enfrentan, ya los comentaba, son los unitarios y los federales. Lo que les pido es que expliquen ustedes por qué se enfrentan, qué es lo que hay detrás que se están disputando. Para eso se pueden ayudar de los apuntes y de lo que dice Diana en este texto. Hasta ahí es la primera actividad que tiene que ver con el Matadero. Yo lo que les pido es que traten de comenzar por ahí porque es más sencillo que el trabajo práctico de Facundo. En el trabajo práctico de Facundo, lo que tienen que hacer es leer unos fragmentos, yo ahí les dejé las imágenes, y les planteo
unas consignas que tienen que responder. Después de leer, después de haber revisado todas las características del romanticismo, la historia en Argentina, de haber analizado el Matadero y haber leído estos fragmentos del texto de Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, yo les pido 3 frases del texto de Sarmiento que aludan a la situación histórica argentina para el momento en que escribe. Piensen que está escribiendo desde Chile, en el exilio, y estamos hablando de la década del 40, de 1840. Después, ¿cuáles son las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo? Dice Sarmiento. Bueno, ¿cuáles son esas convulsiones? Y esas convulsiones tienen que ver también con lo que habla el Matadero que analizaron en el punto anterior. ¿Con qué objetivo Sarmiento evoca la figura de Facundo Quiroga? Porque esto es interesante. Sarmiento habla de Facundo Quiroga y también habla de Rosas. ¿Cómo los compara? ¿Por qué le convence? ¿Cómo los diferencia? ¿Cómo habla de Facundo Quiroga como un fiel representante caudillo y Rosas que es como una versión superadora de Quiroga? Porque combina lo bárbaro de los caudillos con lo culto de Buenos Aires. Y ese es el cuarto punto que dice cómo describe Sarmiento la personalidad de Quiroga y la de Rosas. Y por último, que este es el punto que quizás les cueste un poco más, van a volver sobre las características del ensayo y la idea es que escriban un ensayo con un título. Yo ya les propongo un título. Después de todos los ejercicios que hicieron, que resumieron los apuntes, que hicieron el trabajo sobre el Matadero y sobre Facundo, el título que les pido es El romanticismo y el país que imaginan sus escritores. Es decir, cómo piensan al país Echeverría, Sarmiento y Alberdi. Proponer una hipótesis, una tesis, es decir, ustedes afirmen, digan, bueno, los escritores románticos creían que la mejor manera de lograr un país civilizado era borrando, eliminando a todos los indios, por ejemplo. Eliminando a todos los caudillos y criollos que infectan y que los hacen a todos bárbaros y a todos vagos. Bueno, recuerden lo que decíamos hace un rato sobre el ensayo. Todo ensayo necesita argumentos para poder defender esa hipótesis. Entonces yo lo que quiero que planteen es cuál es su hipótesis en relación a los escritores románticos de la Argentina y cuáles son los argumentos para poder ayudarse. Para eso pueden utilizar los apuntes y pueden utilizar fragmentos de los textos del Matadero y de Facundo. Nati, ¿querés agregar algo más? No, me parece que está súper claro y aparte, bueno, si a alguno se le cortó en algún momento, el profe no dejó de grabar, así que todo lo sube al aula, chicos. Para mí estuvo muy claro, es importante que les quede bien claro qué postura tenía cada gobernador, no cada gobernador, sino cada uno de los actores que participan de lo que se cuenta en el Matadero y también lo que hay por detrás, porque si bien Rosas era federal, tenía algunas actitudes de unitario en el sentido de querer abarcar todo el poder para sí mismo, en su persona me refiero, ¿no? Así que eso a lo mejor uno dice, pero al final es un federal, pero ve a todos los otros como salvajes, o bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con una ansia de poder, que es lo que justamente trata de denunciar Sarmiento en Facundo y Esteban Echeverría en El Matadero, una ansia de poder, un hambre de poder tan descomunal que se olvida del pueblo y de digamos, de los derechos sociales, ¿no? De lo que es común a todos. Hay una frase en El Matadero que está bien interesante para analizar, que dice algo así como, simulacro en pequeño era el modo bárbaro y salvaje en que se manejaban las cuestiones sociales, una cuestión así, ¿no? Dice la cita, parafraseé, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que les estaba diciendo yo recién. Lo que en El Matadero hace es mostrar una postal, un panorama en micro, en pequeño, de cómo se manejaba la sociedad en ese momento a nivel macro, a nivel más grande.
¿Alguien tiene alguna duda de quienes se quedaron conectados ahora? Por ejemplo, Benja, vos me habías preguntado más arriba cómo era lo del trabajo que había que hacer con Facundo y si tenías dudas. ¿Quedó un poco más claro? ¿Alguien tiene dudas? ¿Renzo? ¿Agos? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, la idea es, mi recomendación sería en realidad, avancen primero con el ensayo, hagan el trabajo del ensayo y esperen a la devolución. Y mientras tanto, si quieren, pueden también avanzar con la actividad del matadero. Pero la de Sarmiento todavía no la hagan hasta tanto no tener esas otras dos partes previas, porque si no pasaron primero por un análisis más o menos aproximado del romanticismo con lo que plantea la autora Werskovich y con los apuntes para el matadero, perdón, sí, para el matadero bien digo, les va a costar más la parte de Facundo, porque no, la estructura de Facundo no es tan ficcional como la historia que relata Echeverría. Es un poco más complicada porque combina datos en varios sentidos, ¿sí? Así que mi recomendación es que vayan de esa manera. Y si llega a generar alguna duda, pueden, como dice Agos, volver a revisar el video y también hacernos consultas en forma privada, ¿sí? Así que, bueno, si no hay más consultas, cortamos acá y cualquier cosa nos escriben y vemos después, más adelante, si es necesario volver a tener otra clase sobre este tema. Así que nos despedimos, si no hay más comentarios. ¿Bien? Chao chicos, hasta la próxima. Chao.